noches, apreciados seguidores. Para nosotros un honor, una distinción, una vez más en esta plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN Canal 27 en este nuevo formato de podcast. Qué bien se siente esta plataforma que todos los sábados tiene el privilegio de llevarle luz al pueblo dominicano. Un pueblo, señores, que necesita esperanza, un pueblo que necesita aliento, pero un aliento verdadero, un aliento que se construya una verdadera sociedad dominicana. Que cada día nuestro discurso de degradación social y política aleja las esperanzas de un pueblo con mayor igualdad, un pueblo que exista la equidad, un pueblo que existan oportunidades. Esos son los grandes retos, señores. Pero aquí no estamos en eso. Aquí lo que está el populismo. Renunció el señor Cristian de los Alcarrizos. ¿Cuál va a ser la decisión de Manuel Jiménez? Que si el PRM sacó 1 millón de votos o no lo sacó. Un grupo dice que no cree en los datos de la Junta. Dirigentes del PRM dicen que lo creen. En eso es lo que está el escenario político de nuestro país, pero ninguno de ellos fija posición verdadera hacia los intereses del pueblo dominicano. Y eso es lo que a mí me duele, porque necesitamos otra República Dominicana. Ahora en estos momentos quiero empezar con esta noticia del escenario político. Las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno, nosotros siempre hemos invocado que la política se nutre de realidades, no de pasiones. El PRM tenía un reto de que esta convención del pasado domingo no afectara a los intereses internos de ese partido. Cuando escuchamos esta semana la renuncia de Cristian Encarnación, este rebelde Encarnación, que los números, los indicadores expresan que no está bien posicionado en los Alcarrizos. Pero él alega que fue porque el gobierno no lo ayudó. El gobierno fue racista, dice el señor con él, por la actuación del presidente de la República en la inauguración que ustedes observaron, que se hizo tendencia en las redes sociales. Ahora, ¿qué es lo lamentable de esta situación? Cuando usted pone sobre la mesa los alegatos de Cristian, de su renuncia, cuando usted pone sobre la mesa lo que necesita el pueblo dominicano, lo que necesita ese partido revolucionario moderno, quien les habla tiene el deber de hacer una crítica constructiva a ese partido. No es bien visto por la sociedad que ahora se presente esta situación de Cristian, que aunque el gobierno lo subestime por su gestión, que él alega, vuelvo a repetir, que no fue respaldada por el gobierno, esta persona se va por otro partido y ¿qué buscará? Que el PRM pierda en esa jurisdicción porque no lo apoyó a él. Señores, así actúa un ser humano que no debe de ser, y así actúan los políticos en nuestro país. Por eso todas las plataformas, y en esta estamos hablando de la plataforma que está en el gobierno, no podía darse el lujo de este show, de este libertinaje político, de toda esta situación con Cristian Encarnación. Aunque ya en los próximos días se dice que se va para el PRD, se dice que se va para la Fuerza del Pueblo, pero al final, señores, es una demostración de degradación política. Cuando este señor dice que el alcalde que aspirará por el Partido Revolucionario Moderno es un corrupto y que él preparó una acusación en contra de esa persona. Señores, ¿qué es lo que se está viendo aquí? ¿Qué es lo que se está observando, señores? ¿Qué ciudadano tiene ganas de ir a votar por unos aspirantes que se están diciendo que uno es más corrupto que otro? Que están muchas veces diciendo cosas personales
de esa persona. Señores, es un mal ejemplo, es un mensaje funesto que le estamos llevando a la sociedad dominicana. El otro caso de Manuel Jiménez, después que dice que va a hablar, ahora está en reflexión. Pero ya se está hablando que también Manuel Jiménez puede prestarse para, en estas próximas elecciones de febrero, no permitir que gane el señor Diostacio. Todos los otros precandidatos que han dicho que apoyan a Diostacio, por este señor no. Y hay una cultura, señor, en nuestro país, que si bien es cierto que pueden existir componendas, que un grupo puede unirse para destruir el otro. Señores, eso es la democracia, eso es la política. Eso es la política en nuestro país. Balaguer afirmó de manera categórica un sinnúmero de ocasiones que la política es el arte de la conveniencia. Y eso es lo que está pasando. Le guste o no a Manuel Jiménez, los detentores del poder, el Partido Revolucionario Moderno entendía que en este momento no le convenía a Manuel Jiménez. Y eso Manuel Jiménez, este cantautor, tiene que fijarse en su chip que en estos momentos no le interesaba el PRM. Ahora, ¿qué era lo prudente? Llegar a un acuerdo con el presidente, con la autoridad máxima de ese partido y no quedar, señores, como quedó en último lugar para después decir que hubo una componenda con el gobierno. Eso se sabía, Manuel Jiménez. Y usted no podía permitir terminar su carrera política de manera funesta. Por igual Cristian Encarnación. Y que ahora, nuestro parecer, el Partido Revolucionario Moderno tiene un gran reto. Porque estos dos señores, como también el caso de Andújar en Santo Domingo Este, si bien es cierto que ya no tienen oportunidad de ser nuevamente aspirantes por esa plataforma, pueden, señores, hacerle un daño a ese partido, que pierda las elecciones en ese municipio y que decían muchos haters, como se dice en las redes sociales, que está bueno que le pase, porque muchos de ellos venían de otro partido, venían del PLD y eran tránsfugas. Ahora nosotros que apostamos a un verdadero Estado de Derecho, que apostamos a una sociedad dominicana que exista, señores, una sociedad que esos jóvenes de esos barrios, de esos municipios puedan desarrollarse. Y cuando tenemos alcaldes que solamente piensan en su interés particular, ¿hacia dónde va este país? Señores, el poder municipal es tan importante que el primero que habló del poder municipal fue Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria. Y aquí, señores, las alcaldías tienen un negocio con la recogida de basura, tienen un negocio con todo. Y José Francisco Peña Gómez, que fue el ideólogo de estas divisiones que se hicieron, ¿qué soñó José Francisco, un gran municipalista? De que nuestro país, ahora en esta época, José Francisco soñó con verdaderos gobiernos municipales. Un hombre que protegió el medio ambiente. Esa famosa 27 de febrero que ustedes observan, los árboles que existían ahí, antes de esas construcciones del metro, de los pasos a desniveles, ¿quién fue su ideólogo? José Francisco Peña Gómez. Pero hoy en día, señores, este populismo político, que hoy con esa lucha interna de esos tres perdedores y el PRM, demuestra, señores, la degradación política de este país, que muchos no se atreven a decirlo, pero yo sí lo digo. Vamos mal. En el PRM y en los otros partidos vamos mal. No hay referentes, señores. No hay ejemplo a seguir en estos momentos. Y esos ejemplos de una persona que está en un partido, se va para otro, tiene una mala gestión, es un ejemplo fehaciente que la política de nuestro país no va bien. Y si no luchamos para que se empoderen jóvenes con luces,
jóvenes valiosos, la República Dominicana no le queda nada. Yo me sentí muy contento porque nosotros tenemos un grupo de emprendedores encarnado por una asociación. Ese grupo de emprendedores está con nosotros un abogado, estamos hablando de Alberto Fiallo, pero un joven, señores, que tiene una hoja de vida intachable, un joven que es un referente en nuestro país, que tiene varias maestrías, graduado en una universidad prestigiosa, pero vuelvo a repetir que su honor en estos momentos, su vida completa, más de 20 años en el ejercicio, nadie puede hablar más de ese joven. ¿Cuál es mi sueño? Que cita mucho a Alberto Fiallo, que el PRM esté lleno de Alberto Fiallo, que el PLD, que la Fuerza del Pueblo, que todos los partidos. Y aquí, señores, el mensaje que se le está enviando a este país es el dame lo mío. Toda la gente no quiere hacer ningún aporte. Yo quiero apoyar a fulano para que me den lo mío. Yo quiero apoyar a Luis la reelección porque me tienen que dar lo mío. Entonces hay que quitarse el chi de dame lo mío y comenzar a hacer aporte a la República Dominicana. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Seguimos en Tribuna TV. Humberto Salazar nos acompaña esta noche y para mí un honor, una distinción en esta nueva etapa de Tribuna Podcast a través de RNN, buscando el nicho de las redes sociales. Al contrario, y lo cierto es, buenas noches a los televidentes. Lo cierto es que en el caso tuyo y mío, yo he estado en todas tus etapas. O sea, yo estuve en tu etapa como tribuna juvenil, estuve en tu etapa como la otra tribuna y ahora estamos en etapa con tribuna podcast. O sea que yo he estado en todas. Sí, me siento muy contento por esa evolución que Dios nos ha permitido, Humberto, siempre llevando un mensaje veraz, profesional, porque nosotros tenemos un tiempo, Humberto, tú que tienes años en política, que se han perdido los referentes en la política dominicana. Totalmente. Ahora observamos que los aspirantes a ser alcaldes, legisladores por el partido del gobierno, están más atentos a las redes sociales, a la música, a las fotos, sin ningún tipo de propuesta. O sea, tratando de conseguir más views, que más gente lo vean, pero al final no hay un contenido. Lo que pasa es que la política de la cosmética y lo pasa en todas las actividades de la vida. Estamos en una sociedad totalmente permeada por una comunicación. En un momento, Vargas Llosa escribió un libro que se titula La sociedad del espectáculo. Todo es un espectáculo. Entonces, al ser un espectáculo, por supuesto que la política también se integra a esa sociedad del espectáculo. Entonces estamos con candidatos que no tienen contenido, no saben qué van a ofrecer, no entienden qué cosa pueden hacer por un país tan complejo como la República Dominicana, en un mundo tan cambiante como estamos ahora. Y mi visión hacia futuro no es exactamente la más positiva en este momento, porque hay muchas fotos en las calles, muchos afiches, muchas vallas, millones de pesos se gasta en todo eso y nadie te da una idea de qué hacer con esta complicada República Dominicana. Esa es la triste realidad. Esa es la realidad de este país y de muchos países. Entonces, si tú haces un overview sobre toda América Latina, lo único que verás son crisis desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande, el río que divide Estados Unidos de México, y en el mismo Estados Unidos, y cruzas para Canadá, y es el mismo fenómeno. Hay personas que hablan de que no vivimos en un mundo en crisis. Este es un mundo en crisis. Es un mundo primero que está en transición hacia un mundo muy diferente. Si haces un diagnóstico de lo que ha ocurrido en los últimos 30, 40 años, verás que todo ha cambiado cada 10 años. A finales de los 90, principios del siglo XXI,
los teléfonos móviles que han cambiado la interacción de los seres humanos, de cómo los humanos se comunican, de cómo tú puedes comprar, cómo te puedes movilizar, de qué forma tú vives, pues eran unos aparatos que simplemente servían para hablar unos con otros en forma móvil y la tarifa era enormemente cara. Después de esto, pues llegaron los teléfonos móviles relativamente inteligentes. Eso duró de los 90 hasta principios del 2000, 2001. Cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, los teléfonos móviles no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora, por ejemplo. Después de esto, entonces vino una era en que comenzaron a funcionar teléfonos móviles diferentes con identificación de llamadas y todo eso, y mensaje de texto, que creo que el paradigma de esa época es el BB Messenger, o sea, el BlackBerry era el teléfono más popular del mundo, hasta que en el 2008 se le ocurrió a Steve Jobs pues presentar un teléfono con aplicaciones, y las aplicaciones han cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo y ahí tenemos otro paradigma que se rompe. Después de esto, alrededor del año 2019, 2020, entonces tenemos una globalización de todo esto, de modo tal que ahora ya tú no necesitas ni siquiera una llamada de larga distancia porque la tienes a simplemente acá, tú poner 8 números y con eso ya tú puedes hablar con quien tú quieras y posteriormente, entonces ahora estamos en el momento en que esa digitalización nos lleva a la inteligencia artificial, que es todo un mundo por recorrer. Estamos hablando de una, una época de la humanidad que es totalmente disruptiva. Solamente en la humanidad ha habido este tipo de situación y la estamos viviendo y no nos damos cuenta. Cuando en el siglo XVI Gutenberg puso la imprenta de tipos y eso construyó un mundo que podía leer. Hasta ese momento nadie leía. Posterior a esto, cuando Cristóbal Colón descubre las tierras americanas, que cambia la fisonomía del globo terráqueo, de plano vamos a un mundo redondo, con nuevas civilizaciones descubiertas a partir de ahí. Después de esto, la ruptura que hubo del sistema de gobernanza del mundo, cuando pasamos de la parte aristocrática de los reyes a ya la creación de 3 democracias en el mundo que se han ido trasladando, se fueron trasladando al resto de la humanidad, la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, son los 3 paradigmas que tipifican ese cambio en el mundo en todo un siglo, entre los años 1698 hasta el año 1789. Un siglo cambió el mundo, pero fíjate, tardó un siglo hacer eso. Posteriormente la Revolución Industrial, van 4 cosas, y después de esto simplemente lo que tenemos ahora es una disrupción completa. Claro, pasamos por alto también la transformación de todo lo que es la energía, de la parte del carbón y el vapor a una energía producida por combustibles fósiles, era que ya está terminando también. Entonces ahora estamos viviendo usted y yo, usted mucho más joven que yo, usted durará mucho más que yo, una era totalmente disruptiva. Y claro, eso se refleja en la República Dominicana, un país pequeño, sin ningún tipo de importancia geopolítica y que no somos el ombligo del mundo, como mucha gente cree. Entonces, todo eso, ¿a qué convoca? A que una clase política tenga capacidad de entender lo que está ocurriendo y podernos adaptar a eso. Estamos trabajando eso, bueno, una clase política, a mi juicio. Lamentablemente hay una involución de la clase política desde que yo me acuerde, porque de la parte muy intelectualizada de la política de los años 70, 80, 60, que era una era de confrontación ideológica, hemos a una época como es la de ahora, que es el sálvese quien pueda. La clase política solamente sirve como ascensor social. Todo el que no sabe hacer nada se engancha a político. Todo el que fracasa en sus aventuras empresariales muchas veces, lo que dice, yo voy a convertirme en proveedor del Estado,
y busca personas que conoce para hacer eso y beneficiar a un grupo de personas que llegan a través de unas elecciones al gobierno. Eso es lo que hay en este mundo de la República Dominicana. Y usted ve entonces una cantidad de candidatos que se venden simplemente por la foto, pero no son capaces de poder contextualizar el mundo en que viven y dar ideas para resolver los serios problemas que tiene la República Dominicana. La República Dominicana es un país, a mi juicio, en crisis. Tenemos una crisis social grave porque la República Dominicana no ha podido construir políticas públicas que garanticen el acceso, sobre todo a educación y salud, de grandes grupos poblacionales de este país. Y estamos tratando de siempre dorar la píldora a esa gente, pero llega un momento, y que lo ha demostrado lo que ha ocurrido en otros países, muy especialmente en América Latina, donde la gente se cansa de esa clase política y acude entonces a salvadores que se presentan con una bandera populista para hacer la sustitución que reclama ese país a partir del fracaso de la clase política. La clase política dominicana está llamada, si no cambia, a ser sustituida y tendrá que ser sustituida, afortunada o lamentablemente, por personas que no son tan duchas en el arte de la política, y nosotros estamos abocados a una crisis política seria si no resolvemos el problema social. Pero tenemos un problema social grave. Nuestro problema social grave está primero en el acceso a la educación. En el caso mío, yo no sé si tú eres hijo de gente rica, No, yo no. En el caso mío, mi papá era una persona de esa época de clase media baja, probablemente de clase media baja, yo recuerdo. Entonces, mi padre tenía una fábrica de camisas pequeña que fue destruida en la Guerra Civil del 65. En mi caso, yo pude progresar porque mis padres se preocuparon de darme educación, de enviarme a la universidad. Yo, claro, asumí el compromiso de graduarme y había una República Dominicana con posibilidad de desarrollar. Todo lo que yo tengo, mucho o poco, fue construido en base a un trabajo profesional en esta sociedad. Eso es mucho más difícil ahora para los muchachos jóvenes, mucho más difícil. Primero porque en mi caso, yo me pongo de ejemplo porque es el que más conozco, por supuesto. En mi caso, yo estuve en la universidad estatal. Me dieron un papel que servía para algo, que era respetado. Nadie respeta los papeles de la universidad estatal en este momento. El que no va a una universidad privada es muy difícil que tenga un trabajo decente en la República Dominicana. Y eso solamente lo podemos pagar las personas de clase media y clase media alta porque es bastante cara. Entonces, usted está convocando a toda una generación a vivir en un círculo de pobreza eterno, con sueldos de hambre en las dos partes que más nosotros alabamos como constructora de nuestra economía, que es el turismo y la zona franca. Los sueldos son de hambre. Son sueldos de hambre. Usted va a Punta Cana, a Bávaro, y va a ver que ahí las personas que trabajan en el área de servicios de esos hoteles, la mayor parte de ellos, sus dueños son extranjeros, y cuando no les convenga los cerrarán, porque la realidad ha pasado en otros países, pues ganan sueldo mínimo un poco más, 20, 25 mil pesos es lo que ganan. Los sueldos altos los tienen los extranjeros. Entonces, tenemos una condición social que nosotros debemos preocuparnos de ella ahora. Y eso, el fundamento de ese problema es nuestro desastroso sistema educativo. Tenemos niños de barrios que este es el momento, un mes y medio después de abrir las clases, que no han podido ir a clases por falta de aulas. Tenemos un sindicato de maestros que da pena y vergüenza. El 4% se ha repartido para que los maestros también, y yo estoy de acuerdo con que los maestros ganen en forma suficiente para vivir, pero necesitan también demostrar que tienen capacidad de enseñanza y de conocimiento, que es lo que va a transmitir a los muchachos. Aquí no se exige nada. Aquí, cuando usted entra al sector público, nadie le exige nada, ni siquiera un papel que demuestre lo que es su capacidad académica, ni eso se lo increíble. Entonces, el otro problema grave es el problema de salud, que son las dos partes de una política social de un país. ¿Y quién duda que la República Dominicana tiene un sistema sanitario excluyente?
Este gobierno de Luis Abinader dice que le dio un carnet a todo el mundo. Aquí el aseguramiento anda por casi un 100%. ¿Pero qué te da el carnet? ¿Qué te da el cartoncito que te dan para decir que tú eres miembro de un seguro? No te dan el servicio adecuado para mantener tu salud en buenas condiciones, porque no tenemos un sistema sanitario, todo está totalmente disgregado y lo cierto es que en muchos casos nosotros tendremos que cuestionarnos si esta democracia verdaderamente ha producido lo que nosotros necesitamos como país en vías de desarrollo. Hay personas que creen que somos un país desarrollado porque tenemos una cantidad de edificios en el centro de las ciudades. Eso no es cierto. Más de la mitad de la población dominicana vive por debajo de la línea de pobreza, aunque no lo digan las estadísticas, sino nada más hay que salir a los barrios para que vean cómo están viviendo las personas y cada vez más las personas son más pobres en la República Dominicana. Vamos, Humberto, a una pequeña pausa y vamos a regresar con el tema político ya, porque el pueblo dominicano está esperando a pocos meses las elecciones congresionales, municipales y presidenciales. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Seguimos en Tribuna TV. Humberto, quiero aprovecharte en sentido lato. Tu experiencia política de muchos años. Muchas veces yo hago mucho referente a los procesos electorales en un pasado y mis amigos del PRM se molestan conmigo. Me dicen, Giovanni, que tú no puedes estar comparando la política de hace 10, 15, 20, 30 años. Ya hoy no es lo mismo. A ti te gusta hablar mucho de Peña Gómez, de Balaguer, de Juan Bosch. O sea, ellos mismos se sienten consternados porque no quieren, esa realidad de un pasado, entienden que no es aplicable en estos momentos. ¿Cómo tú ves el escenario político, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM y todos los partidos en estos momentos? No, de acuerdo a la descripción que te hice en el primer segmento del programa, si los problemas son los mismos, la política es la misma, no puede cambiar. Si tenemos problemas de empleo, problemas de salud, problemas de educación, problemas de ingreso de millones de dominicanos a lo que es el bienestar en general, problemas de tránsito, problemas de carestía de la vida, no ha cambiado nada. Es muy poco lo que ha cambiado. Y si eso no ha cambiado, entonces la política no puede cambiar. Cuando tú hablas de Bosch, Peña Gómez y Balaguer, podría ser una mejor política que la que hacemos ahora. Porque ahora, en esta sociedad del espectáculo, los asesores de campaña son los que norman y de gobiernos, como este gobierno, que tiene a un personaje que se llama, que es colombiano, que le dieron la nacionalidad dominicana de una forma irregular, se la firmó el presidente Luis Abinader y se llama Mauricio de Bengoechea. Ese es el presidente de la República Dominicana, porque las políticas del espectáculo las pone él. Y el mejor ejemplo es Haití. Eso es una película. Esa película que montaron, ya esta semana, hoy es sábado ya, ¿verdad? En la noche, Sí. ya desaparece el tema del canal y el río. Nadie habla de eso ya. Porque como en cualquier película, cualquier capítulo de una serie, los personajes y las situaciones se van cambiando a medida que pasa el tiempo para mantener la expectativa. Entonces, se necesita una clase política responsable que diga a los dominicanos cuáles son sus problemas y la forma en que los van a solucionar. Porque no puede ser que sigamos votando por fotos, porque hay sugerencias de personajes extranjeros que venden a candidatos, por música, merenguito o dembow. Eso no puede ser porque eso no tiene contenido. Y al no tener contenido simplemente no hay políticas públicas efectivas para resolver ninguno de los problemas. Porque dígame usted, que no sea improvisación. ¿Cuál es la política de producción agrícola de este gobierno? ¿Dónde está? No la sabemos. ¿Cuál es la política de reforma del sistema de salud de este gobierno? ¿Cuál es la política? Porque yo no la conozco, ni siquiera hablan de ese tema. Hablan de emergencias, de poner cosas, de abrir tres hospitales, pero eso no es política sanitaria. ¿Cuál es la política de educación de este gobierno? ¿Qué pasa en un país decente cuando un ministro de salud, de educación,
se pone a defender errores en libros de textos de párvulos de niños. Simplemente lo destituyen. Decentemente debería renunciar. Es lo que debería hacer el ministro de Educación de este gobierno, renunciar. ¿Cuál es la política de educación de este gobierno? ¿Cuál es la política dirigida a las clases medias de este gobierno? Que no sea esquilmar con nuevos impuestos los bolsillos de todos nosotros. ¿Cuál es la política de construcción? ¿Cuál es la política de infraestructura? ¿Cuál es la política de ingresos y egresos? ¿Y cuál es la política que tiene este gobierno y muchos de los gobiernos dominicanos en cuanto a su visión desarrollista de este país? Este país no se construyó de casualidad. Para que lo sepan los que te miran a ti, que son parte de otros partidos, tú dices que te critican, ¿verdad? Que no entienden qué ocurrió aquí. La República Dominicana se construyó en base a la visión desarrollista de un hombre que se llamó Joaquín Balaguer. ¿Y cómo yo demuestro eso? Muy fácil. La historia de Haití y la República Dominicana en la era contemporánea. En el año 66, cuando Balaguer llega al poder, nosotros estábamos menos desarrollados que Haití. El área turística de Haití estaba mucho más desarrollada que la de la República Dominicana. El que inventa el turismo en este país fue Joaquín Balaguer. A Ángel Miolán le puso una oficina que se llamó una dirección de turismo. Y por eso nosotros tenemos turismo en el país. Esto no se lo inventó más nadie, comenzó ahí. El tema de la zona franca se lo inventó Joaquín Balaguer también. La dirección esa de zona franca, eso lo inventó el presidente Balaguer. Y dirán, que tú estás hablando del pasado. No, también la producción agrícola. Las leyes agrarias de 1972 son de Joaquín Balaguer. Entonces, esas políticas desarrollistas, una visión de futuro frente a una dictadura que había en Haití, que cuando muere Papa Doc, el que sube es Baby Doc, el hijo de Duvalier. Ese es el que sube al gobierno. O sea, la dictadura se extiende y en la República Dominicana construimos una democracia. Y la democracia, la cabeza de esa democracia se llama Joaquín Balaguer. Entonces, la historia es lo que explica lo que somos hoy. Si nosotros no intelectualizamos la política, si no formamos a los políticos sobre ideas y proyectos y los diferenciamos un grupo de otros, simplemente estamos, como decía Bolívar, sembrando en el viento, sembrando en el mar y arando en el viento. O sea, no estamos construyendo un país. ¿Qué ocurre en la República Dominicana? Que lamentablemente el nivel de la clase política ha disminuido mucho. Y esto es, deme lo mío adelante y veremos después. Y mientras más blanquitos y de clase media alta son, más se creen dioses. Yo le voy a decir algo a los que están ahora en el gobierno, que se ríen de todo y han hecho muchas maldades. En mi caso, yo que he estado vinculado a tantos gobiernos durante tanto tiempo, aunque claro, mi trabajo principal siempre ha sido en el sector privado. Yo nunca he dependido de gobierno. Por eso mi pensamiento siempre ha sido libre. Yo digo lo que pienso. Yo los he visto subir a muchos. Ahora, no conozco a nadie que no haya bajado. Todos bajan, hasta los que se creen dioses. Todos bajan del Palacio Nacional. Entran con los leones ahí de frente y después hay 2 leones en la entrada del Palacio Nacional. En las escalinatas hay un león de este lado y un león de este. Eso lo puso Trujillo ahí. Dicen que están embrujados. Hay una leyenda que dice que están embrujados. Si usted ve una foto del Palacio Nacional, usted va a ver un león de un lado y un león de otro. Y dicen que esos leones están embrujados. Y esos leones están mirando hacia abajo, hacia el mar. Cuando usted sube, los leones le dan la bienvenida, ¿verdad? Pero cuando usted baja esas escalinatas, todos bajan. Los leones pareciera que le caen detrás para que se vaya rápido. Es decir, la política es el arte, la ciencia o la actividad de gobierno de la polis, de usted tener poder sobre la polis, sobre el pueblo, sobre una cantidad de personas que le otorga ese poder. Ojalá que cuando usted lo asume sea para bien. No sea para bien de usted y su familia, sino para bien de la colectividad, porque al final todos pagan lo que hacen en ese Palacio Nacional. Nadie es Dios, todos bajan. Todos bajan, advertidos están. Y Humberto, es increíble
que este gobierno tiene una característica de subestimar a las personas, a los adversarios. Ellos dicen que ya la oposición no va para ningún lado, que el PLD está destruido. Y yo siempre escribo, no subestimar a tu adversario. ¿A qué se debe esa arrogancia de poder y que no se llevan del consejo que tú estás planteando ahora A su mismo? extracción de clase. O sea, su clase A su social. extracción de clase. Fíjate que un alcalde sale, se renuncia del PRM esta semana y dice que hubo racismo. A su extracción de clase. La República Dominicana son 3 países diferentes. 3. 3. Ellos viven en uno, en el mismo que vivo yo, en el mismo que vives tú, pero hay otros 2. Hay un país que se llama República Dominicana que está construido alrededor de la parte central de 4 o 5 ciudades. Eso está clarísimo. El primero, el polígono central de la capital dominicana. Nosotros, usted vive ahí, vivo yo, y a los que no están en la capital yo les voy a decir cuál es el límite. Es el Malecón hacia el sur, la John Kennedy hacia el norte, la avenida Luperón hacia el oeste y el río Sama hacia el este. Ahí vivimos. Ahí vivimos un grupito pequeño de dominicanos. ¿Qué tenemos? Vehículos del primer mundo, estilo de vida del primer mundo, restaurantes del primer mundo, comida rápida del primer mundo, colegios en inglés del primer mundo también y en francés, de todo. Servicios médicos del primer mundo, caros, sí, pero son del primer mundo. Se va mucho menos la energía eléctrica por este lado de esta República Dominicana. Mantienen un poco más la energía eléctrica. En mi caso, que vivo cerca de Abinader, bueno, a mí no se me va la energía eléctrica. Muy pocas veces, pero se va, pero muy pocas veces, etcétera. Pero esa no es la República Dominicana. Hay otra. En Santiago pasa lo mismo, es en el centro. San Francisco de Macorís es en el centro, en La Vega es en el centro. Pero esa no es la República Dominicana. Hay otra parte de la República Dominicana, aquí a la capital volvemos, que comienza hacia el norte en la avenida John Kennedy. Usted cruce de ahí para allá y ve a ver cómo cambian el tipo de casas, todo, cómo cambian los automóviles que circulan, cómo cambia la gente que se para en las calles a esperar un vehículo de motor, lo que sea, usted lo ve. Y usted sigue para allá arriba, para allá arriba, para allá arriba, y sigue y cruza el río Isabela, y mientras más se aleja del centro de la ciudad encontrará más pobreza, más multitud, más personas. Y si se va en esa misma ruta hacia el norte de la capital, hacia la parte alta, tendrá los barrios que están a la orilla del río Sama, que viven en casas de cartón, de yagua, de zinc, que son los que tienen que salir corriendo cuando vienen ciclones, y eso no tienen ni energía eléctrica, no tienen servicios sanitarios. ¿Sabe cuántos? Y de los 2 lados del río, ¿sabe cuántos hospitales generales tiene Santo Domingo Este? Ninguno. Ninguno. Hay 2 hospitales. Ninguno. 2. La maternidad San Lorenzo de los Minas, que es un hospital de maternidad, y el hospital de Río Contreras, que es un hospital de traumatología. No tiene ninguno. Nadie se ha dignado a construir un hospital que sirva por ahí. Ninguno. No tiene uno. ¿Sabe cuántos hospitales tiene la parte norte de la capital? 1. El Moscoso Puello, porque la ciudad sanitaria ni siquiera la han terminado. Destruyeron todo eso para hacerlo nuevo. No sirve, no está. Entonces tú tienes esa segunda parte del país que existe, por supuesto, en Cienfuegos, en Santiago, en los barrios que rodean San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, muchísimos barrios, que ahí está la clase baja de este país, los que salen todos los días a tratar de buscarse la vida de modo que se pueda, que no tienen seguridad de ningún tipo, que no tienen seguro ni siquiera llegar al otro día, y comen quizá 1 o 2 veces al día. Y la parte rural del país donde vive 33, 35% de la población. Esa parte rural, que hay que sacarle su comida aparte a Danilo Medina, él fue de las personas que invirtió para que hubiera mayor producción agrícola del país. Ha sido totalmente abandonada. Entonces, los campesinos también han sido abandonados. Entonces, claro,
si tú estás en tu aire acondicionado, aquí en el polígono central, esa es la respuesta a su pregunta. Ahí está, yo tengo un chofer ahí abajo. La oposición no sirve para nada. Pero este no es un tema de oposición. Esto es un tema que la mayoría está en tu contra, porque odia tu forma de vida, porque tu forma de vida es sostenida por el trabajo de todos nosotros. Y yo te voy a decir algo, yo pienso llegar vivo al año que viene. Luis Abinader va a perder las elecciones. Y va a perder las elecciones, no importa lo que digan ellos. Y va a perder las elecciones ni siquiera por el trabajo de la oposición, porque existan un partido. Va a perder las elecciones porque su forma de gobernar es un insulto contra la mayoría del pueblo dominicano que está pasando trabajo. Porque ha agredido con sus políticas, a pesar de toda la propaganda y promoción que pagan, a ese 35% de la población que vive en el campo, los ha agredido. Hoy día están quebrados de lo que crían gallinas, hasta lo que producen huevos, hasta los chocolateros de aquí, de la capital, la gente que vende galletas, Haití, toda esa gente está quebrada. Y la clase alta de Santiago está ofendida. Codevi, que está cerrada, y Fernando Capellán dice que está renunciando porque tiene que dedicarse a todas las demandas que le van a poner por el capricho de cerrar esa frontera en forma inconsulta con nadie, pues eso se cobrará. Ellos van a perder las elecciones porque son un insulto para este país. Vamos a ir, querido Humberto, a una pequeña pausa y retornamos con la parte final de esta entrevista. Adelante, director. Humberto, seguimos en Tribuna TV. Me siento muy contento porque hay que decir las cosas claras. Y este pueblo dominicano necesita que se le diga la realidad social y política de nuestro país. Cuando hacemos un análisis del porcentaje electoral de las plataformas políticas PLD, Fuerza del Pueblo, en su historia, cuando ganaron un sinnúmero de elecciones presidenciales, congresionales, municipales, ese voto duro, tú lo sabes más que yo, era de un 45% y sacaban más del 50% con los aliados. En estos momentos, cuando tú reflejas el porcentaje de Leonel Fernández y de Abel Martínez, de la única forma, nuestro entender, que se puede enfrentar a Luis Abinader es con una fusión de esas candidaturas, tanto de Leonel como de Abel Martínez. Muchos hablan de una segunda vuelta, pero ¿qué pasará de manera real con este escenario? Hemos observado otros políticos que dicen que el escenario de alianza en estos momentos, Humberto, no es favorable, tiene que ser una alianza completa para tener esperanza de sacar al gobierno. ¿Qué tú piensas? No, yo creo que la mayoría del país es opositora y eso lo dice cualquier encuesta seria y por eso se callan las encuestas. Hay mucha manipulación en el país, estamos hablando de un gobierno que invierte una enorme cantidad de recursos en temas de promoción y propaganda, que no es publicidad, es propaganda. Entonces, eso hace que muchas personas tengan una distorsión de lo que verdaderamente ocurre en la República Dominicana. Nadie vota por crisis. Nadie vota por crisis. Las crisis son las que se llevan los gobiernos y por eso todos los gobiernos que están en América Latina. Y este mes, el día 22, habrá 2 elecciones el mismo día y verán que pierde el partido peronista en la Argentina, va a perder el poder. Es la primera vuelta, pero va a perder el poder porque hay una crisis económica y va a perder, ya lo perdió, el poder, el partido gobernante en Ecuador también. Ya lo perdió. Los 2 candidatos que van a la segunda vuelta, Luisa González y Noboa, los 2 son de oposición. Entonces, todo el que va en medio de una crisis económica a unas elecciones pierde. Y la República Dominicana no va a ser la excepción. No importa la propaganda de este gobierno. Van a perder las elecciones. Y no importa si el PLD y la Fuerza del Pueblo se unen o no. Si el PRD es el catalizador de esa unión. Si hay o no una alianza, la alianza se va a dar de modo natural. Y te voy a decir algo. Lo voy a decir aquí por primera vez. Así te dije hace probablemente 2 años que vine aquí a este programa y te dije, se van a unir por amor o por dolor. Sí.
Hay una propuesta para unirse por amor ahora. Una propuesta que ya hizo la Fuerza del Pueblo, que está planteando alianza en 25 senadurías y más de 40 alcaldías de las que no habían sido pactadas anteriormente. Si el PLD, llámese Danilo Medina, no accede a esa propuesta y esa propuesta es aprobada por el PLD, se van a quedar solos en el PLD. La gente se le va a ir como quiera. Ese va a ser por el dolor. ¿Por qué? Porque los PLDistas, y yo hablo con muchos, son personas que han tenido que abandonar casas, que quitar a sus hijos de colegio, que entregar vehículos, que ya no pueden viajar, que no tienen empleo, que están tratando de llegar a fin de mes. ¿Por qué? Porque perdieron sus empleos. ¿Y quiénes son los culpables de que hayan perdido sus empleos? Los que los dividieron. ¿O eso no tiene culpables? ¿Alguien duda de que si el PLD no se hubiera dividido, estaría en el poder? Nadie. Luis Abinader es un parto de la naturaleza que se da por 3 situaciones principales. En primer lugar, el tema de la división del PLD, que fue una de las estupideces más grandes que yo he visto en mi vida. Quienes propiciaron eso todavía siguen conspirando, pero serán arrastrados hacia el zafacón de la historia. 1, la división del PLD. 2, la suspensión de las elecciones municipales de febrero, que inmediatamente los que dirigen el PLD debían reaccionar en una forma agresiva contra la propaganda que se hizo contra ellos mismos de que eran los culpables. ¿O no se acuerdan de eso? Eso hace muy poco tiempo, menos de 3 años. Hay que tener buena memoria. Y lo tercero, la pandemia. La pandemia que al mismo tiempo provoca una disminución de alrededor de un 20% en cuanto a acudir las personas al proceso electoral a partir de que la pandemia o el COVID impedía o ponía en miedo a mucha gente. Y lo segundo es que con la división una gran cantidad de PLDistas no fueron a votar. Esos 3 factores no se van a producir ahora. Ahora hay una situación en que la oposición de un modo natural se va a unir. No hay forma, no hay ser humano, por más que conspiren en la sombra, que impida la unidad de la oposición. No hay ser humano. Van a tener que ganarle voto a voto. Creo que el cuadro electoral está montado para que haya, si acaso van 3 candidatos, una segunda vuelta electoral. Las encuestas serias lo dicen ahora cómo está el mercado electoral. Eso está claro. O sea, el que dice algo contrario a lo que yo voy a decir, simplemente se está engañando él o quiere engañar a los demás. La competencia por el primer lugar, por debajo del 40%, está entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Esa es la realidad. O sea, el que quiera sentarse aquí y decir que eso no es así, está mintiendo. Y las personas saben que está mintiendo, solamente sale a la calle y averigua. Y en tercer lugar está Abel Martínez del PLD. Entonces, lo racional y lógico es que si van 3 en esa situación, 2 quedarán por debajo del 40, quizás uno pase un poquito, pero al final habrá una segunda vuelta y en una segunda vuelta la unidad del PLD y de la Fuerza del Pueblo y de las demás fuerzas opositoras desalojará del gobierno a Luis Abinader. Por más vuelta que dé, por más que brinque, por más que pataleen, por más que se busca de Bengoechea para que invente una guerra con Haití, por más que invadan Haití, por más que hagan lo que quieran, al final perderán las elecciones. Humberto, gracias de corazón. Me siento muy contento por llevarle luz al pueblo dominicano y sobre todo de realidades. Porque yo hablo mucho, Humberto, que la política se nutre de realidades, no de pasiones. Lo que pasa conmigo, Giovanni, es que yo no vengo a ningún lado y voy a pocos programas, voy a muy pocos programas, a decir mentira o a decir lo que yo no pienso. Yo siempre diré lo que pienso, no importa las consecuencias. Así es. Gracias de corazón. A los amables seguidores, nos vemos hasta una próxima entrega en esta plataforma Tribuna TV. Muchas gracias.